Amigos televidentes de Esferas de Poder, vamos a dar la bienvenida a un invitado muy especial, el doctor Flavio Darío Espinal, experto en Derecho Constitucional, ex embajador de los Estados Unidos. Doctor, muchísimas gracias por el honor de acompañarnos. Un placer para mí estar aquí. Gracias por la invitación. Bien. Doctor, usted es una autoridad en materia de Derecho Constitucional y actualmente se está debatiendo prolongadamente los cambios en el Poder Judicial. El talón de Aquiles es la ley orgánica del Tribunal Constitucional. Ya hubo un previo acuerdo en torno a la figura de la revisión que ya no se discute actualmente, pero está la edad límite, amparado en que la Constitución de la República exige las mismas condiciones para ser juez del Tribunal Constitucional que los demás jueces del orden judicial, como la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Superior Electoral. ¿Cómo pudiéramos enfocar este otro talón de Aquiles que se presenta en materia de legislación constitucional? Sí, ciertamente ese es el escollo que hay actualmente para adoptar, aprobar la ley del Tribunal Constitucional y de los procedimientos constitucionales, que es una ley que está mandada por la propia Constitución en su artículo 189, que dice que una ley regirá al Tribunal Constitucional y sus procedimientos, de modo que adoptar esa ley es cumplir con un mandato constitucional. No es una opción, no es una posibilidad, es una necesidad que deriva de la propia Constitución. Ciertamente habían dos puntos que estaban en controversia, el aspecto que tiene que ver con la revisión de las decisiones del Poder Judicial cuando éstas hayan adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. Yo pienso que la fórmula que emergió de solución y que aparentemente en el cuerpo legislativo, en el Congreso, hay una aceptación, es una fórmula que da cabida a la revisión, que mantiene el papel del Tribunal Constitucional como órgano último de intérprete de la Constitución, al cual deben someterse todos los poderes del Estado, pero a la vez lo hace con un nivel de cautela, con un nivel de rigor en cuanto a los requisitos que hay que cumplir y el procedimiento que hay que seguir, de modo que no se convierta en en un mecanismo para la frivolidad litigiosa, para la actividad temeraria en los litigios. Ahora queda pendiente el otro punto, que es el de la edad. Se podrá estar de acuerdo o no con lo que ha dispuesto la Constitución respecto a si es bueno o malo que haya un límite de edad, porque hay países que tienen límite. Colombia tiene 65 años para ser, como límite para ser miembro del Tribunal Constitucional. Estados Unidos no tiene límite para ser miembro de la Suprema Corte de Justicia, que en efecto es un tribunal constitucional. Y el constituyente dominicano adoptó la edad de 75 años para los jueces de la Suprema Corte de Justicia y dijo que las mismas condiciones debían ser reunidas por los jueces del Tribunal Constitucional. Repito, pudiese estarse de acuerdo o no con la bondad o no de esa decisión, pero la decisión está. Es decir que, en mi opinión, la legislación, la ley que se adopte debe reflejar esa disposición constitucional que ha establecido que las mismas condiciones que se aplican para ser miembro de la Suprema Corte debe aplicarse a los miembros del Tribunal Constitucional. Así que yo espero que cuando empiece la legislatura, a partir del 27 de febrero, pues ese tema pueda asumirse y encauzarse y poder adoptar la legislación correspondiente. Ya perimió el proyecto de ley orgánica porque transcurrió la legislatura prácticamente. ¿Qué usted sugiere que se siga de ahora en adelante con relación a este tema? No, yo lo que sugiero es que realmente se ceda digamos, al planteamiento, al mandato constitucional. Es la interpretación que yo tengo y que pienso que es la interpretación predominante en la comunidad jurídica. Y que se supere ese escollo, porque la verdad es que sin ley del Tribunal Constitucional y procedimientos constitucionales, sin esa ley no se puede constituir el Tribunal Constitucional. Y no se puede constituir el Tribunal Constitucional, o no se debe constituir el Tribunal Constitucional, porque
Tan pronto este se constituya, sus facultades, que hasta ahora están a cargo de la Suprema Corte de Justicia por una disposición transitoria de la Constitución, pasarían automáticamente a el Tribunal Constitucional. Entonces sería un tribunal que no tendría una base legal sobre la cual operar. Tiene el mandato constitucional de sus atribuciones, pero no tendría una base legal sobre sus procedimientos, sobre las materias cómo va a conocer las materias, qué papel va a jugar en materia de amparo, las mayorías que se necesitan. Bueno, la mayoría la establece la Constitución, pero todo lo que tiene que ver con su funcionamiento, con su procedimiento, con el alcance, los efectos de sus decisiones, todo eso está contenido en el proyecto de ley sobre el Tribunal Constitucional. De modo que si se constituye el Tribunal Constitucional sin tener esa legislación, estaríamos creando un órgano, se crearía un órgano que empezaría a actuar en un vacío legal, y al empezar de esa forma lo que va a ocurrir es que el Tribunal Constitucional se va a convertir en un legislador y va a comenzar a disponer por cuenta propia, la forma de su proceder y los procedimientos internos de lo mismo y el alcance de algunas de sus competencias. Y eso es sumamente peligroso porque tiene riesgos institucionales. Además de que la Constitución establece que es por ley que eso debe hacerse, no por una decisión propia del Tribunal Constitucional. Entonces, en ese sentido, yo pienso que los legisladores deben enfocarse como un rayo láser en ese punto y tratar de sacarlo adelante, porque no es posible crear el Tribunal Constitucional, constituirlo, conformarlo, sin que se disponga de la legislación correspondiente. ¿Cuál es la importancia que a su juicio tiene el Tribunal Constitucional en la actual coyuntura en que hace un año que la Constitución de la República fue proclamada y se prevía la entrada en vigencia de esa figura jurídica, de esa instancia, 12 meses después de la proclamación de la nueva Constitución? Sí, hubo una disposición transitoria que así lo estableció. Yo sobre eso tengo un enfoque más, podría decir, realista, en el sentido siguiente. Pensar que una nueva Constitución puede entrar en efecto en lo que concierne a todas sus disposiciones de manera sincronizada, de manera armónica, casi, vamos a decir, perfecta, es de alguna manera una ilusión. Sería bueno que fuera así, pero la realidad le da a uno en la cara y resulta que las cosas surgen, se plantean de manera diferente en la realidad y en la práctica. Entonces, no tendría ningún sentido haber conformado el Tribunal Constitucional en la fecha del 26 de enero si no había una ley que le diera el soporte que necesita. Entonces aquí tenemos que realmente resolver ese problema primero, porque además la Constitución misma estableció otra disposición transitoria que decía que mientras no se constituyera el Tribunal Constitucional, sus atribuciones estaban en manos de la Suprema Corte de Justicia, que sí tiene una ley, que sí tiene una manera de proceder. Y por tanto no se ha creado un vacío, estrictamente hablando. Por ejemplo, una de las atribuciones que tiene el Tribunal Constitucional es conocer de manera preventiva, es decir, antes de su entrada en vigencia, de su aprobación, de los tratados internacionales. Pues ya el Poder Ejecutivo ha enviado varios tratados internacionales a la Suprema Corte de Justicia para que ésta se pronuncie sobre ese aspecto. Entonces, lo que quiere decir eso, que ese vacío que por un lado ha creado la no conformación del Tribunal Constitucional, por el otro ha sido llenado porque la Constitución misma previó qué pasaba mientras no se conformara el Tribunal Constitucional. De modo que yo entiendo que lo que hay que proceder es aprobar la ley, aprobarla de acuerdo al mandato constitucional y luego entonces proceder a conformar el órgano. Aun cuando no hay un vacío en ese aspecto, sí, en el Tribunal Superior Electoral lo existe, porque hasta ahora no se ha establecido qué instancia pudiera conocer un litigio político donde se recurra a esa instancia, producto de una decisión administrativa de la Junta Central Electoral. Ese es un punto importante. Ya se dispone de una legislación, la ley del Tribunal Superior Electoral. Y yo entiendo que
la prioridad ahora mismo, es una opinión muy personal, la prioridad ahora mismo es elegir el Tribunal Superior Electoral. Y lo digo porque ya se cuenta con la legislación. En segundo lugar, porque hay procesos internos en partidos políticos, como por ejemplo el caso del Partido Revolucionario Dominicano, que va a celebrar su convención dentro de una semana, y ahí pudiesen surgir conflictos, pudiesen surgir diferendos que el Tribunal Superior Electoral está llamado a dirimir y a decidir sobre ellos. Entonces, yo creo que esa es la prioridad número uno, elegir a los miembros del Tribunal Superior Electoral. Se puede ir eligiendo también el Consejo Nacional de la Magistratura, me refiero, que es el órgano competente para eso, ir eligiendo a los miembros de la Suprema Corte de Justicia, que van a ser, o sea, las vacantes que van a quedar como consecuencia del retiro por edad de un grupo de jueces, y seguir procediendo con la evaluación de los jueces actuales, a los que no se retiran por edad, ya que la Constitución así lo prevé. De modo que esa es la prioridad que hay, y aprobar la ley en el cuerpo legislativo del Tribunal Constitucional, y tan pronto se tenga esa ley, proceder entonces a elegir al Tribunal Constitucional. Doctor, con su permiso, vamos a una pausa aquí en Esferas de Poder y en breve regresamos. Doctor, si hay un conflicto político producto de las elecciones internas del PRD, usted como un experto, ¿qué instancia usted cree que pudiera resolver eso si no tenemos Tribunal Superior Electoral? Está la figura creada, su ley orgánica, pero no existe su membresía. ¿Y qué puede decírsele a la ciudadanía acerca de esto, que ya lo tenemos al doblar de la esquina? Sí, ese sí es un asunto que es preocupante, porque de acuerdo ahora con la nueva Constitución, al separarse, a crearse otro órgano, aparte de la Junta Central Electoral, que es el Tribunal Superior Electoral, la Junta Central Electoral ya no tiene funciones jurisdiccionales como Junta Central Electoral. En materia, supongamos que fueran unas elecciones generales y hay una disputa en un municipio respecto a una candidatura, respecto a alguna situación que se haya presentado, la Junta Municipal Electoral tiene atribuciones jurisdiccionales para conocer en primera instancia del conflicto. Pero la Junta Central Electoral, como órgano ya nacional, no tiene esas atribuciones que tenía antes, y que en la ley se había creado una Cámara contenciosa. Esas atribuciones de carácter jurisdiccional pasaron al Tribunal Superior Electoral. Y entonces, el tribunal que tiene competencia no solamente en temas electorales, en unas elecciones nacionales entre diferentes partidos, sino también con motivo de elección de autoridades de partidos políticos, diferendos internos sobre decisiones que determinados órganos hayan podido tomar, etcétera. Entonces, es la Junta, el Tribunal Superior Electoral que tiene competencia. Ahora mismo el tribunal no está conformado. De modo que, a mi manera de verse, aquí hay un vacío, ciertamente, que no tiene fácil solución, porque no podría ir a la Junta Central Electoral, porque esta no tiene ya las facultades jurisdiccionales que tenía antes. De modo que yo entiendo que estas cosas no se pueden precipitar, que no se pueden festinar, pero como dije anteriormente, la prioridad número uno, dada la circunstancia en que nos encontramos, es conformar el Tribunal Superior Electoral, aprobar la ley del Tribunal Constitucional que permite entonces proceder a elegir a los miembros del Tribunal Constitucional, y por otro lado ir trabajando con lo que tiene que ver con la Suprema Corte de Justicia, que es un órgano que sigue operando porque está constituido y sigue funcionando de manera normal. Sin menoscabo a la autoridad y a la atribución que tiene el presidente de la República, entonces el panorama que se plantea hace necesario que se convoque el Consejo Nacional de la Magistratura. Yo lo entiendo así también, sí. Eso es algo que yo espero que poco tiempo después del 27 de febrero pues se lleve a cabo. Porque, o sea, ya las condiciones están maduras para eso.
Yo me figuro que tal vez estaba esperando la ley del Tribunal Constitucional para que toda la legislación que se esperaba, es decir, la legislación relativa al Consejo Nacional de la Magistratura, del Tribunal Superior Electoral y del Tribunal Constitucional estuvieran ya aprobadas y promulgadas, de modo que ya el Consejo Nacional de la Magistratura pudiera operar sin ningún tipo de obstáculo por delante. Pero la realidad es la realidad. Si no hay una ley de Tribunal Constitucional, pues se puede proceder a elegir el Tribunal Superior Electoral. Pudiéramos hablar entonces de un vacío institucional en materia contenciosa electoral. Sí, hasta ahora no ha sido un problema, en el sentido de que no ha habido ningún conflicto que haya sido planteado, que haya sido necesario fallar. Y no necesariamente va a producirse un conflicto en la convención del PRD. Yo no estoy dejando nada aquí a entrever como que necesariamente se va a producir. Exacto. Ahora, lo que puede haber estamos haciendo una hipótesis. La posibilidad. La posibilidad existe. Dada la volatilidad interna del PRD. Sí, o de cualquier partido. O sea, realmente en cualquier partido hay siempre alguien que no está conforme pueden impugnar la forma de elección en una parte del país o en todo el país. Ahora, no quiere decir que eso vaya a ocurrir. Quizá la convención pasa y termina felizmente y no hay una sola impugnación en ninguna parte del territorio nacional. Y en ese sentido, pues, no hay ningún problema. El vacío se va a notar, el vacío se va a sentir si surge un conflicto que amerite una decisión de tipo ya jurisdiccional y que se ventilen los argumentos de las partes en contienda. Doctor, se ha planteado y se ha debatido la idea de si el juez constitucionalista es un juez político o protector y garante de los derechos fundamentales y de la aplicación de la Constitución de la República. ¿Qué parangón pudiéramos plantear ante estas dos vertientes? Mira, ese es un tema clásico del derecho constitucional. La relación entre política y derecho. Ciertamente el derecho constitucional refleja ese entrecruce entre la política y el derecho. Y lo es así porque la función de un tribunal constitucional o de una sala constitucional o de una Suprema Corte de Justicia en aquellos países en los que las funciones del Tribunal Constitucional recaen en una Suprema Corte o en una sala constitucional. La función de estos órganos es muy peculiar, porque es un órgano que le dice a los órganos electos por el pueblo, al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo, que son, en el caso dominicano, que es un régimen presidencial, el Ejecutivo tiene una función colegisladora, le dice, ustedes han aprobado una ley que es constitucional, es inconstitucional, y por tanto esa ley tiene que salir del sistema jurídico. Entonces, en ese sentido, el Tribunal Constitucional tiene un elemento que algunos autores han llamado contramayoritario. Es decir, los representantes del pueblo, por mayoría, adoptan leyes o la autoridad administrativa adopta decisiones, reglamentos o decisiones administrativas y hay un órgano que tiene la última palabra al decirle, eso viola la Constitución. Entonces hay una tensión entre democracia y derecho y tribunal constitucional. Ahora, ¿en nombre de qué se hace eso? Se hace en nombre de la Constitución. La Constitución está llamada a ser la expresión de un pacto, de un entendimiento de lo que la sociedad considera que tiene un valor que debe ser protegido y que no puede estar sujeto a los vaivenes del sentimiento de la mayoría en un momento determinado. Por ejemplo, los derechos fundamentales, la libertad de expresión, plural. O sea, eso es algo que la sociedad o las sociedades en sentido general han entendido que es un valor que no puede estar sujeto a que una mayoría en un momento determinado la limite porque las ideas que está expresando alguien no le guste, porque son ideas irritantes, porque son ideas tal vez estrafalarias o porque son ideas políticas extremas o porque son ideas religiosas extremas y a alguien se le ocurre decir vamos a callarle la boca a todos los que hablan de ese tema. No, nos hemos puesto de acuerdo que la libertad de expresión es tan fundamental que está ahí, está en la Constitución para que se preserve. Si hay una ley o una disposición administrativa que atente contra ese valor, ese derecho fundamental, que es la libertad de expresión, ahí tiene que venir el Tribunal Constitucional a decir, no, ahí eso viola la Constitución. Entonces, en esa medida,
en esa medida esa tensión entre derecho y política. Y por tanto, yo entiendo que la composición del Tribunal Constitucional debe hacerse en función de las capacidades. Hay miembros del Poder Judicial que se han ido formando en materia de derecho constitucional y son personas muy entrenadas, muy capacitadas, que en una nueva ola, una nueva generación de jueces han estudiado fuera, han regresado, han entendido que todo el ordenamiento jurídico parte y se refiere en último término a la Constitución y actúan en base a esa premisa. Yo creo que de ahí pueden surgir personas, pero también de otros ámbitos de la sociedad. En Estados Unidos, en los últimos años ha habido una tendencia a elegir jueces de corte de apelación, pero también miembros de la academia, incluso políticos del propio gabinete, gobernadores de estado, o sea, es una combinación de talentos y de capacidades. ¿Qué tipo de juez deberíamos tener para entonces adaptarlo a los perfiles que deben rodear el Tribunal Constitucional? El juez que, además de bregar, para utilizar un término llano, con los factores políticos, tenga al frente la Constitución de la República que debe hacer respetar. Eso es un buen punto. O sea, la competencia técnica debe ser un presupuesto. Cuando se habla de que el Tribunal Constitucional tiene un elemento, vamos a decir, político, eso no se hace en menoscabo a la necesidad de la competencia técnica. Entonces el perfil es eso, o sea, es una combinación de capacidades, de visión. Cuando el Tribunal Constitucional falla, no está fallando sobre la diferencia que puede existir entre la persona A y la persona B. Si A le debe 5 millones de pesos a B y B dice que no debe dinero y están viendo una prueba, un contrato, un pagaré, una comunicación, el fallo que toma un juez en esa materia civil no nos importa a nosotros, o sea, el resto de la ciudadanía, eso es un problema entre dos personas. Pero cuando el Tribunal Constitucional falla, está fallando sobre aspectos de carácter general que nos concierne a todos, sobre la constitucionalidad o no de una ley o de un reglamento, de un decreto, o sobre el contenido de un derecho fundamental. ¿Qué se entiende por libertad de expresión? ¿Hasta dónde llega la libertad de expresión y dónde empieza la injuria, por ejemplo, la difamación? Esos contenidos, o sobre cualquier otro de los derechos fundamentales. Entonces, eso nos concierne a todos, no solamente a una persona individual. Entonces, en ese sentido, los tribunales constitucionales en todas partes del mundo, pues, bregan con temas que conciernen a la sociedad como un todo, a la colectividad, a la ciudadanía, a los poderes públicos, y en ese orden, pues, tienen una responsabilidad, manera de ver, superior a la que puede tener un juez ordinario, sin menoscabar el papel que juega la justicia para garantizar el imperio de la ley en una sociedad. Dos factores. El juez constitucional, ¿un juez político o constitucionalista? No constitucionalista, pero también, o sea, la idea de que tiene que ser una composición estrictamente de jueces de carrera, yo no lo creo. O sea, yo creo que hay gente que viene de la carrera judicial, que puede ser parte de ese órgano, o gente que no viene de la carrera judicial. Es un órgano muy peculiar. Ahí veremos cómo a través del tiempo, en la medida que madure esta institución, veremos las diferencias ideológicas, enfoques más liberales o enfoques más conservadores. Eso es totalmente natural, que haya digamos una confluencia de enfoques, jueces más restrictivos, jueces más expansivos en el reconocimiento de ciertos derechos, y al final va a ser un diálogo constitucional al interior del órgano y con la propia comunidad, con la propia sociedad, que va a dar su parecer frente a las decisiones del tribunal. Pero el tribunal tiene la última palabra, pero el diálogo continúa y las decisiones pueden ser revisadas más adelante cuando la composición del órgano cambie. O sea que es un órgano que le va a dar vida a la Constitución, está llamado a darle vida a la Constitución, pero tiene que actuar con determinados rigores en cuanto a los métodos de interpretación, fundamentación de sus decisiones,
razonamiento, digamos, jurídico sobre las bases de las decisiones que adopte. Doctor, con su permiso, vamos a una pausa aquí en Esferas de Poder y regresamos en breve con nuestro invitado especial, el doctor Flavio Darío Espinal, experto en Derecho Constitucional y ex embajador de República Dominicana en los Estados Unidos. Doctor Flavio Darío Espinal, antes de entrar a otro tema, quisiéramos puntualizar algo sobre el debate del Tribunal Constitucional. Hay muchos juristas, incluso expresidentes de tribunales constitucionales que han venido al país y han planteado la hipótesis que se entiende que debe imperar en una jurisdicción constitucional, y es que ésta tenga la última palabra en materia de constitucionalidad. ¿Qué enfoque usted tiene sobre este aspecto? En el caso de la República Dominicana, la Constitución adoptada en el año 2010, proclamada el 26 de enero de 2010, de manera explícita establece, cuando señala las atribuciones, el propósito del Tribunal Constitucional, el fin del Tribunal Constitucional, que es garantizar la supremacía de la Constitución, la protección del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales. Dice que sus decisiones son vinculantes para todos los poderes públicos y demás órganos del Estado. Cuando dice esa palabra, que sus decisiones son vinculantes, quiere decir que tiene la última palabra. Es lo que se llama el punto de cierre del proceso de decisión sobre la constitucionalidad de las normas jurídicas, de las diferentes normas jurídicas, y en materia de protección de los derechos fundamentales. Porque el hecho de que el Tribunal Constitucional tenga esa atribución no le quita al juez ordinario esa función. Nosotros tenemos, y esto puede ser un poquito técnico, tenemos dos sistemas que confluyen. El llamado control difuso, se llama difuso porque cualquier tribunal, cualquier juez puede pronunciarse sobre si una norma es constitucional o no, y el sistema concentrado, que es cuando está concentrado en un órgano, es el Tribunal Constitucional. Entonces, obviamente, si algún tribunal de la justicia ordinaria se pronuncia sobre la constitucionalidad de una norma, como ya no es la Suprema Corte de Justicia que tiene la labor de Tribunal Constitucional, sino que se ha creado un órgano para eso, pues eso debe en último término ir al Tribunal Constitucional para que siente criterio sobre si efectivamente esa norma es constitucional o no. Entonces va a haber un diálogo entre el Poder Judicial y el órgano constitucional, el Tribunal Constitucional. Pero sí, tiene la última palabra, es el punto de cierre del sistema en materia de interpretación constitucional como forma de garantizar la supremacía de la Constitución como la norma fundamental. Porque antes la Constitución era una especie de declaración, era más un instrumento de descripción y de estructuración de los poderes públicos, el Congreso, el Poder Ejecutivo. Hoy día, ya incluso en Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, se ha adoptado el criterio norteamericano desde la fundación de Estados Unidos. Y es que la Constitución es una norma, y no solamente es una norma, es la norma superior. Y para que sea la norma superior, cualquier otra norma que sea contraria a ella, tiene que salir del sistema jurídico. Y para eso es que se crean estos órganos, para garantizar la unidad del ordenamiento jurídico, teniendo como punto máximo de esa pirámide jurídica a la Constitución. Doctor, en el ámbito internacional, ya cambiando de tema, vemos la situación de Libia. El líder libio, Muammar Gaddafi, tiene una revuelta popular que reclama su salida del poder. Ya previamente, Hosni Mubarak había enfrentado una manifestación de esta naturaleza que provocó su expulsión desde el poder. ¿Cuál es el panorama que se percibe en cuanto a este comportamiento internacional, este comportamiento de la política de esa zona, específicamente del Medio Oriente, con líderes con más de 3 décadas de un intenso ejercicio del poder, que hay una manifestación ya contraria a sus lineamientos?
Estamos frente a una política cambiante a nivel internacional, de un empoderamiento de las masas ya que reclaman cambios, o qué factor pudiera darse que determine un cambio del rumbo de esos gobiernos. Bueno, yo creo que definitivamente estamos en un gran cambio. En el Medio Oriente, en el norte de África, muchas de estas sociedades, casi todas, estaban estructuradas en torno a regímenes políticos absolutistas, con un control prácticamente absoluto de los gobernantes sobre sus poblaciones, con restricciones significativas a las libertades públicas. Y en esas sociedades, vamos a decir, el discurso de la libertad, de la democracia, del pluralismo, de la participación, pues no había encontrado un terreno fértil por múltiples motivos. Tenía que ver con el carácter absolutista de los regímenes políticos, o porque no se habían constituido sujetos que asumieran esos discursos de la libertad y la democracia. Pero por una confluencia de factores que por años por venir se va a estar tratando de descifrar un fenómeno que muy pocos analistas de la política internacional pudieron prever, vamos a decir, un año atrás o ocho meses atrás. Evidentemente que el factor de la nueva tecnología ha jugado un papel con los jóvenes, la capacidad de comunicación, de interacción, sin tener que hacerlo físicamente. En épocas anteriores, para que se pudiera constituir algún tipo de movimiento social, tenía que darse de manera física. Había que hablar, había que reunirse. Ahora, a través de una comunicación tecnológica por el internet, pues se puede hacer una convocatoria y sin un control de las autoridades, pues en un momento determinado hay miles de personas en un punto, para lo cual no fue necesario que nadie se reuniera. También el internet permite mayor conocimiento de lo que pasa en otras partes. Pero además de ese factor, yo creo que está el factor de las condiciones económicas y sociales de muchos de esos países en los que la juventud ha estado excluida, en los que la juventud se siente alienada y ya saturada de estos gobiernos anquilosados, represivos, desconectados de las necesidades de la sociedad. Y yo pienso que hay que incluir ahí, ¿por qué no?, el fenómeno Obama. Aquel famoso discurso de Obama en la Universidad del Cairo, cuando dijo que los valores de la libertad y la democracia eran valores universales. Y también habló de un nuevo diálogo con el mundo musulmán. O sea, podría decirse, no, eso no tiene ningún efecto. No lo tuvo de manera inmediata, pero quién sabe si eso también alentó el hecho de que Estados Unidos ya estaba preparado a jugar un nuevo capítulo. Y evidentemente que Estados Unidos creo que está apostando a un tipo de liderazgo en esa región, de impulsar esos cambios o alentarlos o no obstruirlos, por lo menos, en el peor de los casos, no obstruirlos, para ganar ascendencia frente a esas poblaciones donde ha habido un sentimiento fuertemente antinorteamericano. Y creo que la administración Obama, el propio presidente Obama, han entendido muy bien la dinámica. Y lo curioso o interesante del caso es que estos fenómenos se están dando en regímenes políticos muy disímiles. Egipto es un régimen político sustentado por Estados Unidos. Militarmente es el segundo país que recibe más ayuda de Estados Unidos después de Israel en el mundo. De modo que es un ejército y un sistema político que estuvieron sustentados con la ayuda norteamericana. Pero el caso de Libia es un régimen que tuvo siempre una actitud antinorteamericana, de otra orientación, con otro tipo de aliados y otro tipo de política en el Medio Oriente y en el mundo. De modo que estamos viendo un cambio significativo en el Medio Oriente. Esto plantea riesgo a la estabilidad y al balance y al equilibrio de poderes que había en esa región, con Israel como aliado fundamental de Estados Unidos, rodeado por muchos países que son hostiles a Israel, pero que tenían en Egipto y tenían en Jordania, o han tenido en Egipto y en Jordania, digamos, socios o aliados en la búsqueda de una paz. De modo que hay todo un contexto de cambio, de inestabilidad, pero también de búsqueda de un régimen político democrático, en el caso de Egipto más secular que lo que pudiera ocurrir en otros países de la región. En el caso de Libia, ¿qué desenlace pudiera perfilarse ante una situación de radicalismo entre las partes? El líder libio dice que
no va a ceder el poder y que va a luchar hasta las últimas consecuencias. Las masas reclaman su salida del poder. Los mercados internacionales petroleros también han sentido tambalearse con la situación debido a la influencia que tiene Libia en términos de exportación petrolera. ¿Qué pudiéramos ver frente a este abanico de situaciones? Mira, ya vimos lo que pasó en Túnez, que Ben Ali se resistía a salir y al final tuvo que hacerlo. O sea, no pudo resistir esa presión de la población, de las masas. En Egipto, Mubarak también se resistía a salir y tuvo que hacerlo. En el caso de Egipto, el ejército tomó una decisión de no reprimir a la población y creo que eso ha sido un factor importante, primero porque tal vez si hubiera reprimido desde el primer momento y ejerce controles muy estrictos, tal vez no se pueda articular el movimiento en las calles, pero ha tenido la parte positiva de que no ha tenido los efectos de lo que ha pasado en Libia en términos de personas fallecidas, muertas, como resultado de la violencia. Pero ahí también tuvo que salir. Gaddafi está resistiendo a lo más que pueda, pero a un costo muy alto desde el punto de vista humano. Yo pienso que las protestas van a seguir, la movilización va a seguir y que bajo el predicamento de que él no va a ceder, pues la única manera de no ceder es reprimiendo y va a llegar un límite en que yo pienso que no va a ser sostenible. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasa el día después? Es una pregunta que hay que hacerlo sobre todos y cada uno de los países que pasen por este proceso. Porque estas son sociedades que precisamente por el tipo de régimen político que han tenido, si bien es cierto que hay fuerzas políticas subterráneas que han estado existiendo internamente o tal vez en el exilio, no están articuladas. O sea, no son sociedades que tienen partidos políticos bien articulados, que pudieran en un momento determinado servir para, digamos, sacar adelante un proceso de transición. Entonces, hay mucho nivel de incertidumbre. Pensemos nosotros, República Dominicana, en el año 1961. Nosotros los dominicanos tenemos experiencia, claro, condiciones diferentes internacionales, la manera como se le puso fin al régimen de Trujillo también distinta, pero encontró a una sociedad que estaba bastante desarticulada y que tomó un poco de tiempo que se articularan las fuerzas políticas a nivel nacional, que regresaran del exilio y que se convirtieran en interlocutores válidos. En esos países va a ocurrir lo mismo. Con un cierto nivel de fragilidad y de precariedad, al principio se van a ir articulando fuerzas políticas, pero ni yo, y creo que pocos analistas pueden predecir cuál va a ser el desenlace final por la naturaleza cambiante, fluida e imprevisible de todos estos acontecimientos que estamos nosotros siendo testigos en el mundo. Salir del poder o aplastar a la población. Muammar Gaddafi. Eso es lo que parece ser, eso es lo que parece ser, porque no hay forma de él sostenerse en el poder que no sea a costa de una gran represión, porque la legitimidad del régimen está cuestionada y puesta en entredicho al límite, y no creo que sea sustentable sobre las premisas en las que existió este régimen por tantos años. Doctor, muchísimas gracias por el honor de acompañarnos aquí para hablar con toda la propiedad, el conocimiento y la autoridad que le caracteriza como hombre público, experto en derecho constitucional y conocedor de la política internacional. Para nosotros ha sido más que un honor tenerle aquí en Esferas de Poder. Muchas gracias por la invitación, un placer estar aquí. Muchas gracias a ustedes, amigos televidentes, por habernos acompañado. Hemos contado con la comparecencia del doctor Flavio Darío Espinal, experto en Derecho Constitucional y ex embajador de la República Dominicana en los Estados Unidos. Les invitamos a que nos acompañen en el próximo contenido de Esferas de Poder. Federico Méndez se despide de ustedes.